A veces Dios llama a un Isaías, un estadista, asesor de reyes, escritor, poeta, orador, de una familia noble. Era primo del rey Usías, así que también era tío del sucesor rey Jotam. Y estaba casado con una mujer con quien compartía el llamado. Él la nombra la profetisa. A veces Dios llama a un Jeremías, que era hijo de un sacerdote y que se da el lujo de tener un secretario personal a su lado para que escriba todo lo que él le diga. Isaías, como estadista, era de mente fría. Mientras en el palacio había luto, él estaba en el templo atendiendo asuntos de la vida, porque la vida sigue aun si el rey ha muerto. Jeremías era un hombre diferente. Era sensible, muy sensible. Muchos lo han llamado el profeta llorón o el profeta que llora porque era muy sentimental. Y por eso en la Biblia tenemos 2 libros de él. Uno que recoge las profecías de él y el otro, el nombre lo dice, las lamentaciones de Jeremías. Dios usó a aquel estadista de mente fría como usó a este hombre sensible y llorón, y a través de ambos nos dejó palabra de él. También Dios llamó a alguien de los que hoy llamaríamos genios o superdotados. Su inteligencia era tan impresionante que nos dejaría con la boca abierta. Pasó por un proceso de escrutinio muy cuidadoso, hecho por una cultura que, como ninguna otra en su época y muy pocas en la historia, cuidaba que quienes estuvieran en el palacio fueran los más inteligentes del reino, sin importar de qué nacionalidad fueran, porque los tomaban jóvenes y los pasaban por un proceso de entrenamiento educativo al cuidado de los mejores maestros del reino, que les ayudaban también a amar a Babilonia. Y de todos los miles de judíos que habían sido llevados cautivos, solo 4 llenaban los requisitos para llegar a esa posición: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero Daniel era el más destacado de los 4. Pero nunca se exalta a sí mismo. Sin embargo, la literatura babilónica habla de lo extremadamente capaces que eran los jóvenes puestos donde Daniel fue puesto. No eran pajes, eran científicos, matemáticos, abogados, historiadores, arquitectos, escribas y consejeros. Y no es que unos eran arquitectos y otros eran escribas. Quienes estaban ahí tenían tal capacidad intelectual como para hacer todo eso al mismo tiempo. ¿Te imaginas eso? Bueno, esto es incluso más sorprendente. Daniel era el más destacado de todos en el palacio. Pero también Dios levantó a un Oseas, un hombre pobre a quien su esposa abandonó por otro. Y Oseas, en medio de su pobreza, recibe la encomienda divina de ir a su exmujer y pagarle para que regrese. Pero el pago no era solo por su retorno, debía pagarle para que ella estuviese de acuerdo en ya no buscar a nadie más. Una cláusula de exclusividad, de fidelidad. Un hogar herido que testificaría de Dios y su pueblo, que había buscado a otros dioses y Dios trayéndolo de nuevo a sí. Lo que quiero decir es que cada personaje que Dios usó tenía sus propios tintes personales. No había un estándar. Dios llamó siempre a quien quiso, cuando quiso, para lo que quiso. Pero podemos aprender mucho de cada personaje y quizás haya alguno con el que pudiéramos identificarnos más. Hace muchos años, en la sala de abordar de un aeropuerto, estaba un hombre leyendo Los viajes de Gulliver. Yo lo vi y pensé, Robinson Crusoe es mejor. Claro, yo me enamoré del libro de Robinson Crusoe desde que lo leía eso de mis 12 años. Primero porque me hizo soñar con aventuras como esas y con el tiempo lo amé también porque me enseñó el deleite de leer. Y así en aquellos años llegué a Mark Twain, Miguel de Cervantes, Julio Verne, y cada vez que leía otro libro me preguntaba por qué antes no me gustaba leer si era genial. Y podía viajar en la mente y podía vivir 1000 aventuras. Y ahí estaba yo, en aquel aeropuerto, pensando en libros ordinarios. A mi lado un amigo estaba viendo algo diferente y le dijo algo como, todavía que uno viaja mucho y encima se pone a leer de otros viajes, ¿no? Y sonrió. Y aquel hombre le contestó que las lecturas sobre viajes le resultaban muy interesantes.
Y qué bueno que no me dejaron meter mi cuchara en la conversación, porque yo quería hablar de Julio Verne o del Quijote, pero mi amigo tenía otra cosa en mente. Le habló de una parte de la Biblia llena de aventuras en viajes, con intrigas, naufragios, agitaciones civiles, drama, y le regaló su Biblia. Y aquel hombre, por el resto de lo que estuvimos esperando para abordar, se puso a leer el libro de los Hechos. Y al bajar de aquel avión, se nos acercó y dijo: nunca pensé que fuera tan interesante. ¿Qué otra parte puedo leer? Y mi amigo le dijo: comienza con Mateo, también tiene muchos viajes. Y yo que quería hablar de Julio Verne y de Sancho Panza. A veces no somos sensibles, no ponemos atención a los detalles o a las oportunidades. Y eso nos pasa también cuando leemos la Biblia, porque solemos olvidar que detrás de la pluma hay una persona a quien Dios llamó, a quien Dios dio su palabra, pero que tenía su propia vida, su propia historia, su propia personalidad, su propia formación, que vivió en determinada cultura, en determinadas circunstancias. Algunos fueron de cuna rica, otros incluso anónimos. Hubieron desde tartamudos o toscos para hablar hasta poetas y escritores. Porque aunque la humanidad de cada uno de ellos es un mensaje a nuestra humanidad, lo relevante no está en nosotros. Lo importante es entender que desde nuestra humanidad, con todo lo que eso implica, e incluso a pesar de nuestra humanidad, Dios cumple su propósito en aquellos a quienes llamó. Pero no pensemos que eso siempre significa algo bueno. Dios llamó a Ciro su siervo, aunque Ciro fue un rey pagano, soberbio, adorador de dioses mesopotámicos, pero sirvió a los propósitos de Dios. Así que ser llamado no significa necesariamente que algo bueno se cocina para nosotros. Jesús llamó a Judas, y no fue porque le salieran mal los planes. El Señor sabía lo que hacía. Por eso, poco antes de morir, mientras oraba por los suyos, dijo esto: cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Hay muchos a quienes Dios llama, pero no son de sus escogidos, no son de su pueblo, no son de aquellos que Él lavó y compró con su sangre. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Pero cuando leemos de David, la frase divina fue: he escogido un rey para mí. De Saúl solo había dicho: este es el hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Ahora David dice: lo escogí. David es un caso extraordinario. Hay gente a quien podemos definir por algo en particular. Picasso, ¿quién es sin sus pinturas? Mozart, ¿quién es sin su música? García Márquez, ¿quién es sin sus libros? Babe Ruth, ¿quién es sin sus batazos? ¿Quién es Messi sin el fútbol? ¿Quién es Marlon Brando sin las películas? Pero cuando volteamos a David, hay tanto que decir de él. Su pasión con la que cuidaba las ovejas, su osadía con la que desafiaba gigantes, su humildad con la que tocaba música para un rey que estaba en el trono que ahora le pertenecía a él, su capacidad militar como guerrero, sus victorias militares como comandante o sus conquistas militares como rey, su habilidad musical, sus composiciones poéticas que hoy leemos en Salmos, su trato con el pueblo. Hay mucho que leer para entenderlo. Y quizás el versículo más glorioso para David ni siquiera está en el Tanaj. Está al principio, el mero principio, el capítulo 1, versículo 1 del primer libro de los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús, nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de Dios, viene de David. Y David es el vínculo genético entre Jesús y Abraham. David está en el centro de un versículo que anuncia a Cristo y lo conecta con él y con Abraham, el patriarca de todos nosotros, de los judíos por genética, de nosotros por la fe. Y de entre todo lo que pudiera decir de David, hoy quiero mencionar esto: David es un entretejido de muchas historias. Para entender a David no solo necesitamos verlo junto a las ovejas o frente a los animales salvajes. También necesitamos leer sobre Goliat, sobre Saúl, sobre Samuel,
sobre Salomón, sobre Rahab, sobre Absalón, sobre Abner, sobre Joab, sobre Natán, sobre Jonatán, sobre Betsabé, sobre Ruth, sobre Abigail, sobre los filisteos, sobre los jebuseos y sobre muchos otros. Y sería muy difícil que recorriéramos en una sola serie todas esas historias para conocer mejor a David. Pero hay una historia que no quiero dejar pasar. La historia de Elí, el sacerdote junto al que creció Samuel. David y Elí no se conocieron, pero están vinculados por una historia, por un accesorio, y eso es de ponerle atención. En este video podremos ponerle atención a dos historias interconectadas, una que es escalofriante y otra que es inspiradora. Antes de David, la vida religiosa del pueblo giraba en torno a Silo, donde reposaba el santuario hecho de pieles. Cuando digo eso es porque no era un edificio hermoso, era una gran carpa, una gran casa de campaña en cuyo interior descansaba lo más preciado que Israel podía tener, el arca del pacto. Ahí era que Elí servía, ahí intercedía por el pueblo y presentaba ofrendas delante del Señor. Elí fue el sucesor de Sansón, y que contrastaban mucho entre sí. Sansón era fuerte, bravucón, extrovertido, coquetón. Elí era tranquilo, hogareño, amable. Sansón era aborrecido por los filisteos, donde se enamoró, peleó y finalmente murió. Elí era amado por los hebreos, que venían a él en busca de guianza espiritual. Pero Elí tenía dos hijos que no siguieron sus pasos, que aprovecharon su posición privilegiada y degradaron el sacerdocio delante del pueblo, pidiéndoles dinero, comiéndose las ofrendas y enamorando jovenzuelas. Sin quitarse la sotana, seguían con sus corbatitas de predicadores, pero operaban como pecadores. Eran unos criminales blasfemos, inmorales e insensibles a lo mejor que Israel tenía, su relación con Dios. Y Dios llamó a Samuel. La iniquidad de la casa de Elí sería purgada. Pero, ¿qué culpa tenía Elí del pecado de sus hijos? Dos cosas. Tomen nota como padres. La primera, Elí sabía de las abominaciones que sus hijos hacían desde el sacerdocio y no les quitó el sacerdocio. Sé de pastores cuyos hijos son inmorales, borrachos y manchan el testimonio de Cristo y luego los dejan predicar el domingo. Elí, el buen Elí, el amado Elí, el anciano, tierno Elí, era uno de esos. Pudiéramos pensar que a su edad él ya no podía hacer nada, que los hijos ya estaban grandes y podían hacer su vida como quisieran, y es cierto en parte. Pero esta es la segunda cosa que hacía a Elí culpable: no les estorbaba. Dios no lo culpó por el pecado de sus hijos, Dios lo culpó porque nunca se puso frente a ellos y les estorbó. Ellos eran culpables de pecar, Elí de dejarlos pasar sin estorbarles. Pues es que ellos quieren eso, ¿yo qué puedo hacer? Es su vida, ya están grandes. Pero no les estorbó. Como padre no me toca decidir el futuro de mis hijos. Una quiso estudiar una maestría en psicología, otro quiso una ingeniería en mecatrónica y la más pequeña aún está indecisa en qué ruta tomar, pero tiene tiempo para decidirlo. Pero no me toca decirles por dónde irse. No debo vivir a través de ellos. Yo ya hice lo que hice, viví lo que viví. Yo amo el béisbol, por ejemplo. Me apasiona tanto como la lectura. Pero a mi hijo nunca le gustó. Él prefirió esa cosa horrenda del fútbol americano donde se tumban unos a otros y se lastiman intencionalmente. Y me tocó estar en las gradas gritándole y aplaudiéndole. Y a mi hija mayor le gustó jugar fútbol, soccer. Y la vi llenarse de polvo y sudor, entrenando para jugar un deporte que ella disfruta. Y debo decir con tristeza que le va a las Chivas. Pero sería más triste si le fuera a la América. Y a mi niña más chica le gustó ir al béisbol desde chiquita, así que le compré su asiento para toda la temporada y sus camisetas, sus chamarras, sus gorras, y gritábamos como locos desde la tribuna. Pero no puedo decidir por ellos. Quisiera, pero no es lo correcto.
Lo que sí sé que debo hacer es estorbarles en esas decisiones que toman y les perjudican. Estorbarles en los malos hábitos que les dañan. Y los voy a incomodar y los voy a confrontar porque los amo. Dios no quería que Elí decidiera por ellos. Dios nunca le recriminó eso. Pero Elí debía haber estorbado la mala conducta de sus hijos, ser una piedra en su zapato, ser una voz que los hartara, pero les advirtiera del mal que estaban haciendo y de las consecuencias que les traería. Así lo odiaran. Porque hay papás que creen que deben ser los mejores amigos de sus hijos. Eso es enfermo. Ellos necesitan amigos de su edad, de su contexto. A nosotros nos necesitan para que seamos padres. No que no podamos ser sus amigos y tener alguna buena plática, reírnos, pero no somos mejores amigos, somos sus padres y debemos hacer lo que debemos hacer por su bien. No guiarnos por su opinión de nosotros. No, porque es que luego ¿qué van a pensar de mí? Que piensen lo que quieran. Hay algo más importante en juego, la vida de tus hijos. No entenderlo es egoísta. Pero Elí sí habló con ellos. Les dijo, hijos, eso no debe ser así. Pero hasta ahí lo dejó. Repito, no los estorbó. Y cuando Elí supo de la decisión divina de borrar su legado y levantar a otro en su lugar, Elí dijo, Él es Dios, Él puede hacer lo que quiere hacer. Y se dedicó a contemplar cómo todo caía en una espiral de bajada. Y cuando ya estaba muy viejo, los filisteos atacaron a Israel y 4,000 del pueblo de Dios murieron. Los israelitas no podían entender cómo era que si Dios estaba con ellos, entre comillas, ellos perdieran ante tribus de un Dios falso. Y se les ocurrió que si traían el arca del pacto, quizás entonces ganarían, porque en los tiempos de Josué Israel ganaba y llevaban el arca a las guerras, porque aún no había un lugar donde reposara. Así que si funcionó con Josué, quizás funciona ahora con nosotros, porque hay quienes solo quieren cerca a Dios cuando Dios les dé victorias. No les interesa lo espiritual. No van a Él con amor, van por interés. Pero estos ni siquiera fueron. Que Dios venga a mí. Yo no voy al arca. Que el arca venga a mi presencia. Y trataron el arca de Dios, el símbolo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, como si fuera cualquier cosa. Nosotros le llamamos arca del pacto, pero la Biblia nos dice que el pueblo la llamaba por el nombre de Dios. Hay gente que no valora lo espiritual, que ve las cosas de Dios como si fueran ordinarias. Y aquellos hombres pecadores, hijos de Elí, se pusieron sus vestimentas sacerdotales, hipócritas. Y quitaron el arca del pacto de su lugar y la sacaron del tabernáculo donde Dios la había pedido. Y marcharon con ella hasta el frente de batalla. Para ellos no era una conexión con Dios, era solo un talismán, un amuleto. Ellos querían suerte, no dirección, así que cuando los israelitas vieron el arca, gritaron emocionados. Fue tanto el alboroto que la tierra parecía temblar. Los filisteos escucharon eso y se llenaron de temor. Pero fueron a la guerra y pelearon con valor desesperado, y esta vez mataron 30,000 soldados israelitas. Y los demás huyeron con pavor. Y en la zona de combate, entre los miles de cadáveres, estaban los 2 hijos de Elí, con todo y sus ropajes sacerdotales. Y el arca del pacto estaba tirada, como señal de que el pueblo de Dios había abandonado a su Dios y las cosas de Dios. Y ese día, los enemigos de Israel tomaron el arca y se la llevaron y la pusieron a los pies de sus dioses. Mientras tanto, en Silo, el pueblo se había agrupado esperando noticias de la batalla, y a lo lejos vieron a un joven que venía corriendo y que venía llorando y que había roto sus ropajes y llenado su cabeza de polvo, como hacían cuando había luto o una gran tragedia o afrenta. Elí estaba sentado esperando noticias y su corazón temblaba porque había dejado que sus hijos sacaran el arca de su lugar. Pero sus ojos ya cansados y viejos no le permitieron apreciar la condición del joven.
No tenía idea lo que estaba por escuchar. No entendía por qué el tumulto tenía ese vocerío hasta que el mensajero se aproximó y comenzó a hablar. Vengo del campo de batalla, pero huí de la guerra. Elí angustiado lo interrumpió. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío? ¿Qué pasó allá? No quiero escuchar tu historia, no quiero saber de ti. Quiero saber lo que pasó en el frente de guerra. Y el joven da a Elí 4 noticias. La primera fue que Israel había huido delante de los filisteos. La segunda fue que miles de israelitas habían muerto ese día. La tercera fue que sus 2 hijos habían muerto. La cuarta, el arca de Dios había sido secuestrada. Y no fue hasta esta última noticia que Elí respondió agitado. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta, se rompió la nuca y murió. A unos metros de ahí estaba la esposa de uno de sus hijos. Estaba embarazada y a punto de dar a luz. Y cuando escuchó las noticias, a ella no le importó la matanza de los israelitas, pero al saber que el arca había sido secuestrada, que su suegro había caído muerto y que su esposo había sido asesinado en la guerra, se le vino el parto. Pero mientras daba a luz, también estaba muriendo. Y las que la ayudaban en el parto trataban de reanimarla diciendo: no temas porque has dado a luz un hijo. Pero ella ni atención les puso. Pero llamó al niño Ichabod y dijo: se ha ido la gloria de Israel. Y las mujeres pensaron que era porque había sido tomada el arca de Dios y porque había muerto su suegro y porque había muerto el marido de ella. Pero ella dijo: se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Y aunque allá en Filistea los filisteos entraron en pánico porque aunque pusieron el arca de Dios ante sus deidades, al día siguiente sus dioses estaban derribados, postrados ante ella. Lo irónico es que esos ídolos tuvieron más respeto por el arca que la que el pueblo de Dios había tenido. Y esta es la parte que me da escalofrío solo de imaginarlo y de aplicarlo a nosotros. El arca de Dios ya nunca regresó a Silo. 4 siglos ahí, pero cuando se fue para siempre. Los de Silo la dejaron salir y ya no la pudieron recibir de vuelta. Ese día que salió para no volver. Poco tiempo después, Israel recuperó el arca. Los filisteos la regresaron y hasta enviaron oro en la devolución, pero ella ya no fue a Silo. Y el lugar donde los israelitas la llevaron, la dejaron ahí con temor, a ver si Dios no traería tragedias a esa casa. Pero los de esa casa se bañaron, se perfumaron, se santificaron para recibirla y la guardaron con respeto y la cuidaron con mucho aprecio. Y Dios bendijo esa casa y bendijo a ese pueblo. Y les dije que eran 2 historias las que mencionaría hoy. Esta es la otra. Esta es la que me inspira. El arca que no quisieron en Silo y a la que Saúl ni siquiera le puso atención a lo largo de todo su reinado, fue llevada a Jerusalén por David. David le mandó construir un carro nuevo para transportarla, y cuando el arca entró en la ciudad, fue día de gran celebración. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Oh, te imaginas, con toda su fuerza, danzando, brincando, bailando delante del Señor, y estaba vestido con un éfod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. El pueblo y el rey bailaban como locos, alegres por recibirla. ¿Qué diferencia con los de Silo? ¿Qué diferencia con los hijos de Elí y con el mismo Elí? David estaba feliz, pero su esposa, Mical, la hija de Saúl, no entendía el valor del arca porque su propio padre no había valorado ese artefacto.
Y sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana. Ella está en el palacio, el rey está en la calle. Miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo despreció en su corazón. David, eso es humillante. Tú eres el rey. Pero David no pensaba en el trono, sino en el arca. ¿Qué importa el trono? ¿Qué importan los protocolos de la realeza? ¿Qué importan las reglas de etiqueta? Déjate explico algo, princesita. Y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor y aún seré menos estimado que esto y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Tú me menosprecias, me humillaré aún más. El pueblo sí entiende lo que está pasando. Hay gozo en la calle, aunque hay indignación en tu corazón. Soy un adorador feliz, emocionado, porque el arca, la gloria de Israel, el símbolo de la presencia de mi Dios, está aquí. Cómo quisiera que esta historia de David nos recordara lo valioso que es honrar a Dios por sobre todo. Valorarlo por sobre todo, amarlo por sobre todo. Y si critican, que critiquen, y si se burlan, que se burlen. Ellos tienen clase, etiqueta, aristocracia. Yo tengo la presencia de Dios. Yo tengo la presencia de Dios. Sé como David. Cuida tu corazón.